Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Todo lo que vas a oír en este podcast ha pasado. Este programa puede herir tu sensibilidad. Pero recuerda, la realidad y la muerte no entienden de sensibilidades. Simona fue víctima de violencia de género a manos de su marido. Sin embargo, por muy sorprendente que os pueda parecer, no hubo denuncia, lo que terminó en puesta de libertad para el agresor. A la salida del juzgado, la mujer dijo a los medios, y cito textualmente: «No soy una mujer maltratada, no nos vais a separar, da igual lo que hagáis». La violencia en Internet se ha convertido en el día a día de muchas personas, tanto de las que lo padecen como de quienes la disfrutan. ¿Hasta qué punto hemos normalizado la violencia en Internet? ¿Acaso nos hemos convertido en una sociedad total y absolutamente enferma? Hoy te damos la respuesta. Muy buenas a todos y sed bienvenidos, como siempre, una semana más a nuestro podcast, a Sin Pelos en los Bits, o como yo siempre digo, el podcast donde no tenemos miedo a decir lo que realmente sentimos y poder expresarnos tal y como queremos, o como siempre solemos decir, el podcast donde no nos cortamos un pelo a la hora de decir lo que pensamos. Un podcast donde va a tratar un tema del que muy poca gente se atreve a hablar, pero que es necesario que lo hagamos, sobre todo para crear conciencia y para demostrar que existen víctimas y que de hecho Internet empieza a ser un fango enorme de violencia que quizá lo estamos normalizando, pero de ninguna manera debe de ser así. Así que, como siempre, Iván será quien dirija y presente el programa de hoy. Y doy paso rápidamente a los contertulios y a mis amigos, que como no podía ser de otra manera, empezando por Guillermo. Así que, Guillermo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy traigo, no es para el programa en concreto, pero hoy traigo un poquito de odio a la generación Z a muerte, así que igual utilizo las redes sociales para generar eso. Es broma. ¿Qué tal estoy? Pues muy bien. Así que bueno, tema interesante, invitados interesantes, y ahora ya hablando un poco serio, pues a ver qué nos depara el debate hoy. Un debate que ya animo y digo que va a ser cuanto menos polémico e interesante, porque desde luego hoy tenemos mucho contenido. También nos acompaña nuestro amigo Víctor, que ya lo conocéis de sobra por aquí. Víctor es nuestro amigo psicólogo y lo podéis encontrar tanto en su canal de YouTube como en su propio podcast, Psicología al Ladrillazo. Víctor, muy buenas, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Aquí una vez más con vosotros. Gracias por llamarme. Bueno, y con los temas de estos que tanto te molan, tío, estos temas. Sí, los que siempre me llamas, los más rolleros. Los más rolleros. Es verdad. No te llaman para la psicología de la alegría, la psicología del bienestar, eso no. No, esos tampoco me molan porque son muy hippies. Me mola, pues, conspiración, manipulación. Eso está guay, sí. Bueno, violencia, como es en nuestro caso. Y precisamente... Bueno, también, eso me mola también. También, claro, por supuesto. La violencia, al final, como la estamos normalizando, pues parece que nos mola demasiado. Pero ni mucho menos esto es un tema del que deberíamos hacer broma, ni nada parecido, porque de hecho hoy tenemos la suerte que nos va a acompañar un invitado que él ha sufrido en sus propias carnes lo que es la violencia, el acoso, el ciberacoso en Internet, la persecución e incluso la amenaza de muerte. Estamos hablando de Iván Sarnago y hoy nos hace una visita. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas a todos. Pues lo dicho, Iván, muy bienvenido. Y para quien no te conozca, ¿quién es Iván Sarnago? Preséntate un poquito. Bueno, Iván Sarnago es un creativo, un dibujante de cómics, editor, profesor de dibujo, todo un poquito junto. Y también pues una personalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro dependiendo de épocas, pues la repercusión es mayor o menor. Pero dentro de las redes sociales, entonces también digamos que me expongo mucho. Tampoco me callo, entonces también genera muchas veces
cierto recelo y ciertas reacciones que vamos a comentar también. Efectivamente, tenemos la suerte de contar con Iván, que a partir de ahora, para referirnos a él a lo largo del programa, y Víctor ha estado acertado, si no nos vamos a hacer un lío, porque hay 2 Ivanes, así que a Iván Sarnago nos vamos a referir a él como Sarnago, y a mí, pues naturalmente, como siempre, como Iván. Pues bien, pues lo dicho, tenemos la suerte de contar con Sarnago, porque él ha sido víctima de todo este ciberacoso y de la violencia en Internet, y nos va a acompañar en el debate de esta semana, porque hoy vamos a tener un tema bastante complejo, y por eso quería que nuestro amigo experto mal rollero Víctor pues nos echara una mano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a explicar rápidamente a la audiencia cómo lo vamos a dividir el tema de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de la normalización de la violencia, ¿de acuerdo? Tanto en jóvenes como en gente mayor, y cómo esto afecta a nuestro bienestar físico y emocional. Porque sí, la violencia, dentro de que puede parecer algo incómodo o algo no deseado, pero desde luego, si hablamos en el ámbito del Internet, esto cada vez se está generalizando y normalizando más. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy presente y un factor pues a tener muy en cuenta. Esto en primer lugar. Luego vamos a hablar, en segundo lugar, de lo que es la interacción en redes, ¿de acuerdo? Lo que es la exposición constante a la violencia en Internet, los contenidos violentos y polémicos que se generan a lo largo de Internet, es decir, todo el contenido que se crea a lo largo de Internet que implica o incita a la violencia. Así que este segundo bloque, interacción en las redes. Luego, un tercer apartado, ciberacosadores, y aquí Iván o Sarnago, por supuesto, nos va a echar una mano, porque él, como he dicho, ha sido víctima de todo esto, y creo que su visión es muy importante para entender todo lo que vamos a hablar. Y dentro de este apartado vamos a ver el modus operandi de los ciberacosadores, vamos a ver también el perfil típico del acosador, y esto naturalmente pues Víctor nos va a ayudar muchísimo. Luego en un cuarto apartado vamos a hablar de la violencia en directo por redes sociales, es decir, a través de canales como TikTok, Instagram, etcétera. Por medio de directos a través de estas redes sociales pues se retransmite violencia en directo a través de las mismas, y esto lógicamente pues se está normalizando, y esto pues hay que tenerlo muy presente. Retos virales, vamos a hablar también de retos virales, y luego en la segunda parte del programa vamos a hablar de la situación que vivimos en España con respecto a lo que es la violencia, y también los problemas legales que implica el ejercer la misma, tanto para adultos como para menores, porque desde luego los menores también tienen mucha culpa, y tenemos que ver los problemas legales que pueden derivar, tanto si eres adulto como si eres un menor, de estas prácticas. Así que es un programa con muchísimo contenido, y de primeras, Guillermo, te pregunto, así que tú, ¿qué expectativas te genera el programa? Porque ya te digo, es un contenido potente, Víctor nos va a ayudar, tenemos por otra parte también a Sarnago, que ha vivido todo esto, así que tú de entrada, ¿qué opinión te merece? Pues este programa es de los sencillos para nosotros, porque tengo más dudas, con lo cual voy a escuchar lo que tienen que decir básicamente, porque tengo muchas dudas de la visión que yo tengo de esto, y quiero ver si aquí también se aplica pues lo que hemos hablado tanto con Rosa como Víctor de lo de la sobreexposición de sensibiliza. Quiero ver si también se cumple así, o también entra en juego, que yo doy por hecho que sí, pero no quiero adelantar nada. Y ya te digo, es el programa de no más escuchar que hablar, porque al final siempre la acabo cagando y hablo también, pero sí de preguntar, sí de aclararme, por lo menos personalmente, dudas, y espero que pues también sirva para aclarar dudas o aprender cositas para los que siempre diré. Aprender, yo creo que es importante que aprendamos. Víctor, ¿tú qué opinas así de primeras? Bueno, que yo creo que será interesante el programa, porque con el testimonio de Sarnago pues habrá gente que podrá o ver su propia, o identificarse con su propia historia, o como siempre hemos hecho en otros programas, para dar claves para defenderte de este acoso, ¿no? Y Sarnago, así de primera, ¿cómo has vivido todo esto? Simplemente como un pequeño comentario así ligero, y ya empezamos con el programa. Bueno, pues yo he vivido esto de manera... Soy de la generación que ha crecido con Internet prácticamente, o sea, que ha ido viendo nacer Internet, desde los chats donde todos en petit comité a lo mejor teníamos un cierto sentido del humor, nos decíamos ciertas burradas entre nosotros, pero casi como un grupo de colegas, hasta que se abrieron las redes sociales, y poco a poco se aprecia cómo se ha ido perdiendo un poquito la capacidad de lectura,
entendimiento un poco del tono, que sí que entiendo que por escrito puede ser más difícil, pero es como si hubiéramos dejado de saber cómo comunicarnos al tener muchísimo más acceso a la comunicación. Ha sido un poco extraño. Y yo por mi parte, la parte personal, he tenido 2 tipos de acoso en redes sociales. Uno de seres conocidos y otro de alguien totalmente desconocido. Entonces tengo dos experiencias para comparar y contrastar. Pues me parece muy interesante, Iván Sarnago, me parece muy interesante. De hecho, yo te conocí a través de una publicación en internet de un periódico digital que habló de tu historia, y al leerla me pareció muy interesante. Contacté contigo, te propuse venir aquí y que nos hicieses pues partícipes de tu historia, y creo que lo que nos tienes que contar es muy interesante. Así que de primera te doy las gracias por haber aceptado la invitación, y a los oyentes pues deciros lo dicho, que tenemos mucho contenido, que hemos venido a aprender, hemos venido sobre todo a escuchar y hemos venido a informarnos. Así que una vez más, sed bienvenidos a nuestro podcast aquí a Sin Pelos en los Bits, porque hoy violencia y normalización de la violencia en Internet. Ivana, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.